Detente un segundo, deja lo que estás haciendo y por favor, mírate el dorso de las manos ahora mismo. Sé sincero contigo mismo. ¿Qué ves? Puede que hayas comprado todo tipo de cremas antiarrugas carísimas. Cuidas con esmero la piel de tu rostro y de tu cuello, pero tus manos no saben mentir. Esas manchas oscuras, las arrugas y la piel cada vez más fina están revelando en silencio tu verdadera edad al mundo. ¿Alguna vez has escondido las manos, incluso en lugares como la iglesia, para que nadie las mire demasiado? ¿O has sentido esa incomodidad cuando alguien fija la mirada en ellas? Te dicen que son manchas de la edad, que no se pueden cambiar, que la única solución es un láser doloroso y que cuesta cientos de euros. Pero la verdad es otra. Existe una crema clásica Nivea que millones de personas tienen en casa, pero que casi nadie sabe usar correctamente. Y si la tienes contigo ahora mismo, estás sosteniendo una oportunidad de devolverle juventud a tus manos. En los próximos minutos te mostraré cómo usarla de la forma correcta, antes de que esas manchas se oscurezcan y se vuelvan cada vez más difíciles de borrar. Pero aquí hay algo que casi nadie te dice, y es la razón por la que tantas cremas fallan. Una crema como Nivea puede abrazar tu piel, protegerla, envolverla en suavidad, pero si debajo hay una capa invisible, opaca, hecha de células muertas acumuladas con los años, es como intentar regar una tierra que está sellada. Nada penetra, nada cambia. Por eso, Nivea sola no basta. Necesita un primer gesto, algo simple, un polvo humilde de tu cocina, capaz de abrir ese camino, de barrer suavemente lo viejo, de limpiar la superficie, de despertar la piel que parece dormida. Y cuando ese velo se retira, cuando la piel vuelve a respirar, es ahí donde todo empieza a transformarse. Bicarbonato de sodio y Nivea. Lo sé, suena un poco extraño al principio. Probablemente estés pensando, ¿bicarbonato de sodio? La misma cosa que uso para limpiar la cocina. Sí, exactamente esa. Y la clásica crema Nivea de siempre, la del envase azul que ha acompañado a tantas generaciones, que ha estado en mesitas, bolsos y baños durante décadas. No la perfumada ni la llena de añadidos, solo la básica, la de toda la vida. Cuando estos dos ingredientes se combinan, funcionan como un pequeño ritual de rescate para manos cansadas. Y antes de que pongas los ojos en blanco pensando que es uno de esos trucos de internet que prometen mucho y no hacen nada, escúchame un momento, porque esta combinación, cuando se usa correctamente, realmente puede ayudar. Piénsalo con calma. El bicarbonato de sodio ha estado presente en los hogares durante generaciones. Se utiliza para limpiar, para neutralizar olores, incluso como un exfoliante suave, capaz de retirar esa capa silenciosa de células muertas que se acumula sobre la piel y la vuelve opaca. Y la crema Nivea, reconocida por su acción emoliente y oclusiva, cumple una función muy clara. Envuelve la piel como un abrigo suave, formando una barrera que reduce la pérdida de agua y ayuda a conservar la hidratación natural que con los años se va escapando casi sin que lo notes. Cuando ambos ingredientes se utilizan juntos, ocurre algo muy simple pero profundamente efectivo. El bicarbonato limpia el camino, elimina esa capa apagada que asfixia la piel. Y después la Nivea sella, protege y suaviza, como si cubriera tus manos con una capa invisible de cuidado. No es magia, no es un milagro instantáneo, es lógica aplicada al cuidado de la piel. Pero lo más interesante es que es un método accesible. No necesitas gastar 20 euros en una crema antiedad para manos. Puedes hacerlo con ingredientes básicos que muchas veces ya están en tu propia casa, y muchas personas notan una diferencia desde el mismo día. La piel se siente más suave, más flexible, más viva, como si hubiera despertado después de mucho tiempo, como si volviera a respirar. Y si estás escuchando esto ahora, es muy probable que tus manos ya te estén dando señales de cansancio. Tal vez se sienten secas, quizás un poco agrietadas, o simplemente se ven más envejecidas de lo que tú realmente sientes por dentro. Y eso
es más común de lo que imaginas. Sucede lentamente, sin darte cuenta. Hasta que un día miras tus manos y algo cambia. Ya no reflejan cómo te sientes. A veces parecen contar más años que tu propio rostro. La verdad es que las manos son una de las partes del cuerpo que más trabajo y menos descanso reciben. Están lavando, limpiando, cocinando, escribiendo, cargando, tocando superficies, enfrentándose cada día al agua caliente, al jabón, a los detergentes, al frío del invierno y al sol del verano. Y casi nunca reciben el cuidado que realmente merecen. Con el paso del tiempo, todo ese esfuerzo deja huella. La piel puede volverse áspera, perder elasticidad y mostrar arrugas más visibles. Aquí es donde la combinación de bicarbonato de sodio y Nivea cumple dos funciones distintas pero perfectamente complementarias. El bicarbonato ayuda a retirar esa capa seca y endurecida de células muertas que bloquean la hidratación natural. Es como despejar un camino cubierto de polvo, permitiendo que la piel vuelva a recibir lo que necesita. Eso es exactamente lo que hace esta mezcla sencilla. No es solo un truco. Es un pequeño protocolo de cuidado que, cuando se realiza con precisión, puede cambiar por completo la textura de tus manos en pocas semanas. Y lo mejor es que no necesitas nada complicado, solo atención a los detalles, porque aquí la diferencia no está en los ingredientes, está en cómo los usas. Vamos paso a paso. Toma un recipiente pequeño, preferiblemente de vidrio o cerámica. Evita el plástico si es posible, porque el vidrio mantiene mejor la pureza de la mezcla. Añade exactamente una cucharadita rasa de bicarbonato de sodio, unos 5 gramos aproximadamente. No uses más. Una cantidad mayor no hará que funcione mejor. Solo puede aumentar el riesgo de irritación. A continuación, incorpora una cucharadita colmada de crema Nivea, alrededor de 7 a 8 gramos. Esta proporción es importante. El bicarbonato exfolia, la Nivea protege. Si hay demasiado bicarbonato, la piel puede resentirse. Si hay demasiada crema, se pierde el efecto renovador. El equilibrio es la clave. Mezcla lentamente durante unos 30 a 40 segundos con una cuchara hasta obtener una pasta homogénea, cremosa y ligeramente densa. La textura ideal debe recordar a una crema exfoliante fina, ni líquida ni demasiado espesa. Si al levantar la cuchara la mezcla cae lentamente y mantiene forma por unos segundos, está perfecta. Ahora viene un pequeño secreto que puede duplicar el efecto del tratamiento. Antes de aplicar la mezcla, sumerge tus manos en agua tibia durante 3 minutos, no caliente, tibia. Esto suaviza la capa externa de la piel y abre ligeramente los poros, permitiendo que el tratamiento penetre mejor. Puedes añadir una pizca de sal o unas gotas de aceite de oliva al agua para potenciar aún más este paso. Después, seca ligeramente las manos, pero no completamente. La piel debe quedar apenas húmeda. Toma una pequeña cantidad de la mezcla, aproximadamente media cucharadita, y distribuye entre ambas manos. Comienza el masaje con movimientos circulares suaves. Dedica al menos 2 minutos completos, no menos. Este tiempo permite que el bicarbonato actúe correctamente, eliminando la capa de células muertas sin dañar la piel. Un detalle importante: concéntrate especialmente en los nudillos entre los dedos y en las zonas donde notes más aspereza o manchas, pero siempre con presión ligera. Piensa en un masaje, no en una limpieza agresiva. Después del masaje, deja la mezcla reposar sobre la piel durante exactamente 3 a 5 minutos. Este paso es fundamental. Aquí es donde la Nivea crea esa capa protectora que evita la pérdida de hidratación y permite que la piel se recupere desde dentro. Mientras esperas, intenta mantener las manos relajadas. Incluso puedes cubrirlas con una toalla tibia durante ese tiempo para potenciar la absorción. Luego, enjuaga con agua tibia sin frotar.
Deja que el agua arrastre la mezcla suavemente. Seca con una toalla limpia, presionando ligeramente. En este punto, muchas personas ya notan un cambio inmediato. La piel se siente más lisa, más flexible, como si hubiera recuperado su elasticidad natural. Pero aquí viene el segundo secreto que marca una gran diferencia. Inmediatamente después, cuando la piel aún está ligeramente húmeda, aplica una pequeña cantidad de Nivea, aproximadamente medio gramo, equivalente a la mitad de la punta de un dedo. Caliéntala entre tus manos durante unos segundos y luego aplícala con movimientos suaves. Este paso sella la hidratación, es lo que transforma un resultado temporal en uno duradero. Para potenciar aún más el efecto, realiza este ritual por la noche, justo antes de dormir, y si quieres llevarlo al máximo nivel, utiliza guantes de algodón durante toda la noche. Esto crea un microambiente que ayuda a que la crema actúe durante horas sin evaporarse. La frecuencia ideal es de 2 veces por semana. En casos de manos muy secas o castigadas, puedes hacerlo 3 veces por semana durante las primeras 2 semanas y luego reducir. No lo hagas todos los días. La piel necesita tiempo para regenerarse. Si deseas preparar más cantidad, puedes duplicar las proporciones y conservar la mezcla en un recipiente de vidrio hermético. Guárdala en un lugar fresco y seco y úsala dentro de 5 a 7 días. Y un último consejo, quizás el más importante de todos: la constancia supera cualquier producto. Este no es un milagro inmediato, es un proceso, pero cuando se hace bien, cuando se respeta la piel, los cambios llegan, primero en la textura, luego en la apariencia y finalmente en la forma en que vuelves a mirar tus propias manos. Y ahora que has eliminado esa capa gruesa, opaca, esa barrera silenciosa que impedía que tu piel respirara, ahora todo cambia, porque una piel limpia pero sin nutrición vuelve a secarse, vuelve a apagarse con el paso de los días. Por eso este segundo paso no es opcional, no es un extra, no es algo que puedas saltarte, es el paso que realmente transforma, el que devuelve la vida a tus manos, el que marca la diferencia entre una piel que solo parece cuidada y una piel que realmente se recupera desde dentro. Quiero invitarte a algo muy simple, pero profundamente efectivo. Nivea con aceite de oliva. No es una mezcla complicada. No necesitas buscar ingredientes extraños ni gastar más dinero. Solo necesitas una cucharada de crema Nivea, aproximadamente 7 gramos, y entre 3 a 5 gotas de aceite de oliva virgen. No más, no menos, porque aquí, como en todo cuidado real de la piel, el equilibrio lo es todo. Demasiado producto no mejora el resultado, solo satura la piel, y muy poco no logra el efecto que buscas. La Nivea actúa como un sello, una capa que protege, que evita que la hidratación se escape con el paso de las horas. Y el aceite de oliva aporta lo que muchas manos han perdido con los años: lípidos naturales, suavidad, elasticidad. Es como devolverle a la piel ese lenguaje que entendía cuando era más joven, esa capacidad de mantenerse flexible, de no romperse, de no verse seca. Pero hay algo importante que debes entender y que cambia completamente el resultado. No se trata de añadir más productos, se trata de ayudar a que la Nivea funcione mejor. Coloca la mezcla en la palma de tus manos. Frótate suavemente durante unos segundos hasta que sientas que cambia de textura, que se vuelve más ligera, más fácil de extender, y entonces comienza el masaje. No lo hagas rápido, no lo hagas por hacerlo, porque ahí es donde la mayoría falla. Dedica al menos 3 minutos completos, movimientos circulares, suaves, constantes. Pasa por los nudillos, entre los dedos, por esas zonas donde la piel se ve más fina, más cansada, más marcada por el tiempo. Siente cómo poco a poco la mezcla se integra, cómo la piel la absorbe, cómo deja de sentirse tirante y empieza a sentirse más flexible, más viva. Ese momento es clave y ahora viene lo más importante de todo. Si realmente quieres ver un cambio, hazlo por la noche, antes de dormir.
Cuando el cuerpo descansa, la piel se repara. Aplica una capa fina, no necesitas exceso porque la piel solo absorbe lo que necesita. Y aquí es donde muchas personas cometen el error que arruina todo el proceso. Se acuestan sin protección y la crema termina en las sábanas, en la ropa, desaparece antes de hacer su trabajo y luego dicen que no funciona. Por eso necesitas algo muy sencillo, pero fundamental. Unos guantes de algodón, del color que tengas, no importa. Blancos, beige, incluso de otro color. Pero deben ser de algodón, no de goma, porque el algodón permite que la piel respire mientras mantiene el producto en su lugar. Es como crear un pequeño espacio donde la hidratación no se pierde, donde el cuidado se mantiene activo, trabajando en silencio durante toda la noche sin interrupciones. Y a la mañana siguiente, muchas personas se sorprenden. La piel es más suave, más flexible, menos áspera, como si hubiera descansado de verdad por primera vez en mucho tiempo. Pero quiero ser muy claro contigo, porque aquí está la diferencia entre quienes ven resultados y quienes no. Esto no es magia, esto es constancia. Repetición, disciplina suave pero constante. Si tus manos están manchadas, arrugadas, si sientes que han envejecido más rápido de lo que tú te sientes por dentro, este puede ser el momento de cambiarlo. Pero necesitas compromiso. No basta con probar una vez y esperar un milagro. El cambio real viene cuando decides hacerlo cada noche, sin excusas, sin saltarte días. Así que quiero que hagas algo, ahora mismo, algo pequeño pero importante. Escribe en los comentarios, yo tengo unos guantes. No es solo una frase, es una decisión. Es decirte a ti mismo que esta vez sí vas a hacerlo, que vas a cuidarte, que vas a ser constante. Porque a veces el cambio empieza así, con un gesto simple, repetido cada noche. Si tu piel está extremadamente seca, áspera o incluso agrietada por el frío del invierno, entonces la fórmula número 3 está hecha especialmente para ti, porque aquí ya no hablamos solo de hidratar, sino de reparar en profundidad. Si tu piel ya no está solo seca, sino agrietada, áspera, con pequeñas descamaciones visibles, si sientes que al mover las manos la piel se estira, incómoda o incluso duele durante los días fríos, entonces este paso no es opcional. Aquí ya no hablamos simplemente de hidratar la superficie, sino de ayudar a la piel a recuperarse en profundidad, a reconstruir su suavidad y su flexibilidad poco a poco. La fórmula es muy simple, pero su eficacia depende completamente de cómo la uses. Necesitas una cucharada de crema Nivea, aproximadamente 7 gramos, y una cápsula de vitamina E. Solo una cápsula es suficiente, porque la vitamina E es un activo concentrado y usar más no acelera el resultado. Al contrario, puede sobrecargar la piel y dificultar la absorción. Toma la cápsula, pinchala suavemente y extrae todo su contenido directamente sobre la Nivea. Mezcla con los dedos hasta conseguir una textura homogénea, ligeramente más densa y con un brillo sutil. Esa mezcla es lo que hará el trabajo real. La Nivea crea una barrera que evita la pérdida de hidratación durante horas, mientras que la vitamina E actúa como un apoyo antioxidante que ayuda a suavizar, calmar y acompañar el proceso natural de reparación de la piel dañada. Ahora viene la parte más importante, la aplicación. No lo hagas rápido ni de forma automática. Coloca una pequeña cantidad en la palma de tus manos y frotar ligeramente para activarla. Luego comienza el masaje, pero esta vez hazlo de forma más completa y consciente. Empieza desde el antebrazo, subiendo desde el codo hacia abajo, recorriendo lentamente hasta la muñeca. Usa movimientos suaves, envolventes, como si despertaras la circulación. Después continúa hacia el dorso de la mano, insistiendo con movimientos circulares en los nudillos y en las zonas más secas. No te detengas ahí. Lleva la atención a cada dedo. Masajea uno por uno, desde la base hasta la punta, presionando suavemente. Detente especialmente en la yema de los dedos y en la zona alrededor de las uñas, donde la piel suele estar más
más seca, más frágil, más olvidada. Este recorrido completo no es solo un detalle, es lo que permite que la mezcla se distribuya mejor y que la piel aproveche al máximo. Dedica al menos 3 a 5 minutos completos. Ese tiempo es esencial para que la mezcla no se quede en la superficie, sino que se integre mejor en la piel. Si notas que hay zonas especialmente secas o con pequeñas grietas, puedes aplicar una segunda capa fina solo en esas áreas. No es necesario repetir en toda la mano, solo reforzar donde más lo necesita la piel. Este tratamiento debe realizarse por la noche, antes de dormir. Es en ese momento cuando la piel entra en su fase natural de reparación y durante varias horas la mezcla puede actuar sin interrupciones. Con el uso constante, muchas personas comienzan a notar cambios en pocos días. La piel se siente menos tirante, más flexible, más cómoda. Y con el paso de las semanas, el aspecto general mejora, viéndose más uniforme y cuidado. Pero es importante entender algo desde el principio. Esto no funciona por hacerlo una sola vez. Funciona cuando lo repites, cuando lo conviertes en un hábito, en un pequeño ritual diario. Porque la piel seca y dañada no aparece de un día para otro y tampoco desaparece en uno solo. Si realmente quieres cambiar tus manos, si quieres dejar atrás esa sequedad, esas grietas, esa apariencia envejecida que no refleja cómo te sientes por dentro, necesitas compromiso, necesitas constancia. Por eso quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, mano. No es solo una palabra, es una decisión. Es tu forma de decir que esta vez sí vas a empezar y que vas a seguir hasta ver el cambio. Si tu piel se irrita con facilidad, si se enrojece sin razón aparente y ninguna crema parece calmarla de verdad, lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque no es una crema nueva ni un producto caro. Es una combinación simple que muchas personas ya tienen en casa, pero casi nadie sabe usar correctamente. Fórmula 4, Nivea Plus. Aloe vera, hidratación profunda y sellado de humedad. Hay un tipo de sequedad que no siempre se ve, pero se siente. Esa piel que pica, que se enrojece con facilidad, que reacciona al frío, al agua o incluso a las cremas más comunes. Si alguna vez has sentido que tu piel es sensible, que se irrita, que parece no tolerar nada, entonces este paso puede marcar un antes y un después, porque esta fórmula no solo hidrata, está pensada para pieles sensibles, pieles que necesitan calma, suavidad y una hidratación profunda sin agresión. La mezcla es sencilla pero muy especial. 2 cucharadas de crema Nivea y 2 cucharadas de gel de aloe vera. Nada más, pero cuando se combinan ocurre algo que muchas personas no esperan. La Nivea aporta protección y suavidad, mientras el aloe vera actúa como un alivio inmediato, fresco, ligero, calmante, como si la piel respirara otra vez, y ahí está la diferencia. El aloe vera no solo hidrata, también ayuda a calmar la piel sensible, para reducir esa sensación de ardor o enrojecimiento que aparece sin aviso. Es como una capa de tranquilidad sobre la piel, y cuando esa hidratación entra, la Nivea la protege, la mantiene, la sella para que no se pierda. No es una mezcla agresiva, no irrita, no sobrecarga. Es una combinación que la piel acepta con facilidad, incluso cuando está más vulnerable. Antes de aplicarlo, lávate las manos. Déjalas ligeramente húmedas, no están completamente secas. Ese pequeño detalle potencia el efecto del aloe y ayuda a que la hidratación sea más profunda. Toma la mezcla en tus manos, siente su textura más suave, más ligera. Frótate suavemente y comienza el masaje sin prisa. Desliza desde la muñeca hacia los dedos, como si estuvieras despertando la piel. Luego, movimientos circulares en el dorso de la mano, insistiendo en las zonas más secas o enrojecidas. Después, cada dedo uno por uno, desde la base hasta la punta con presión suave. Detente en las yemas y en el contorno de las uñas donde la piel suele estar más sensible. Ese cuidado lento es lo que permite que la piel se relaje, que deje de reaccionar y empiece a recuperarse. Dedica al menos 3 minutos completos.
porque aquí no se trata solo de aplicar, se trata de cuidar. Luego deja que la mezcla actúe. Si tu piel está sensible o ligeramente irritada, puedes dejarla entre 10 y 15 minutos. Sentirás cómo la piel se calma, cómo baja la sensación de tirantez, cómo recupera confort poco a poco. Pero si tu piel está muy seca, muy deshidratada, entonces déjala actuar toda la noche, una capa fina, sin exceso, y deja que trabaje mientras duermes. Si quieres potenciar el efecto, puedes usar guantes de algodón. Mantienen el producto en su lugar y ayudan a que la piel absorba mejor sin perder hidratación. Y por la mañana notarás algo diferente, la piel más suave, menos reactiva, más flexible, como si hubiera encontrado equilibrio otra vez. Pero es importante entender algo, esto no es un efecto inmediato permanente. La piel sensible necesita constancia, necesita cuidado repetido, suave, continuo, porque cada día se expone a factores que la irritan. Y este pequeño ritual es la forma de protegerla. Si tu piel se enrojece con facilidad, si se irrita, si sientes que nada le va bien, puede que esta sea la combinación que estabas buscando, pero solo funciona si decides hacerlo. Así que esta noche pruébalo. Y si decides empezar escribiendo en los comentarios, empiezo hoy. Porque a veces la piel no necesita más productos, necesita el cuidado correcto hecho con suavidad y constancia. Hay algo que casi nadie te dice, y sin embargo es lo que realmente está envejeciendo tus manos más rápido de lo que imaginas. No es solo el paso del tiempo, son errores pequeños, repetidos cada día, que poco a poco van debilitando tu piel hasta volverla más fina, más seca, más propensa a arrugas, flacidez y esas manchas oscuras que parecen aparecer de la nada. El primero de estos errores es el uso constante de agua caliente. Esa sensación de limpieza profunda en realidad está eliminando los aceites naturales que protegen la piel. Sin esa capa, la hidratación se pierde con facilidad. La piel se vuelve áspera y comienza a marcarse cada línea con más intensidad. El segundo error es el contacto diario con detergentes sin ninguna protección. Cada vez que limpias sin guantes, los químicos van dañando la barrera cutánea, alterando su equilibrio natural y acelerando la aparición de manchas y envejecimiento visible. El tercer error es exfoliar con demasiada fuerza o demasiada frecuencia, creyendo que así la piel se verá mejor, cuando en realidad se irrita y se debilita. El cuarto error es no hidratar después de lavar las manos, dejando la piel expuesta sin defensa. Y el quinto, el más silencioso de todos, es la falta de constancia. Hacer algo una vez y esperar resultados, cuando la piel solo responde al cuidado repetido y consciente. Por eso, más allá de evitar estos errores, necesitas herramientas simples pero efectivas que realmente ayuden a tu piel a recuperarse. Y aquí es donde entran las 4 fórmulas que pueden marcar una diferencia si las aplicas correctamente. La primera es la mezcla de bicarbonato de sodio con crema Nivea. Solo necesitas una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de Nivea. Mezcla suavemente hasta obtener una textura uniforme. Aplícala sobre las manos y masajea con movimientos suaves durante 2 minutos. Luego, déjala actuar unos minutos antes de enjuagar con agua tibia. Esta combinación ayuda a retirar las células muertas acumuladas, permitiendo que la piel recupere suavidad y luminosidad. Es importante no usarla todos los días. Con 2 veces por semana es suficiente para evitar irritación. La segunda fórmula combina Nivea con aceite de oliva. Mezcla una cucharada de Nivea con unas gotas de aceite de oliva virgen y aplícala por la noche. Esta fórmula nutre profundamente, mejora la elasticidad y ayuda a suavizar la piel seca. Si puedes, utiliza guantes de algodón para potenciar el efecto durante la noche. La tercera fórmula es Nivea con vitamina E. Solo necesitas una cucharada de Nivea y el contenido de una cápsula de vitamina E. Esta mezcla está pensada para pieles muy secas, dañadas o con signos visibles de envejecimiento.
Aporta un apoyo antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño ambiental y mejora su apariencia con el uso constante. La cuarta fórmula es Nivea con aloe vera. Mezcla partes iguales de crema Nivea y gel de aloe vera para crear una preparación calmante ideal para pieles sensibles o irritadas. Esta combinación hidrata, refresca y ayuda a restaurar el equilibrio de la piel sin agredir. Cada una de estas fórmulas cumple una función distinta, pero todas comparten un mismo objetivo: devolverle vida, flexibilidad y suavidad a tus manos. Sin embargo, hay algo que debes tener muy presente al usar estas fórmulas. No se trata de aplicar grandes cantidades ni de frotar con fuerza. La piel de las manos, especialmente con el paso de los años, se vuelve más delicada y necesita un trato suave. Aplica siempre sobre la piel ligeramente húmeda para mejorar la absorción, masajea con movimientos lentos y constantes y observa cómo reacciona tu piel. Si notas cualquier molestia, reduce la frecuencia. Además, hay un factor que no puedes ignorar: la protección solar. Muchas de las manchas en las manos están relacionadas con la exposición al sol, y sin protección, cualquier esfuerzo puede perderse. Por eso, cuidar tus manos no es solo aplicar tratamientos, es adoptar un hábito completo. Al final, todo se resume en algo muy simple pero poderoso. Tus manos no envejecen de repente, envejecen por la acumulación de pequeños descuidos. Pero de la misma manera pueden mejorar si empiezas a darles atención, cuidado y constancia. No necesitas productos caros ni soluciones complicadas. Necesitas entender lo que tu piel realmente necesita y ofrecérselo cada día. Porque tus manos hablan de ti, cuentan tu historia, reflejan cómo te has cuidado a lo largo del tiempo, y aún estás a tiempo de cambiar esa historia. Empieza hoy con un gesto pequeño, con unos minutos para ti, porque a veces el cambio más profundo comienza precisamente así, con una decisión simple de cuidarte mejor. Si alguna de estas fórmulas resonó contigo, si sentiste que tu piel necesita ese cuidado especial, ese momento de calma y atención, cuéntamelo en los comentarios. Escribe cuál vas a probar hoy, porque tu experiencia puede inspirar a otras personas que también están buscando una solución simple, real y efectiva para cuidar sus manos con amor y constancia